Hermanos, este es un texto en donde en verdad tenemos muchas aplicaciones. Y creo que hay dos formas de interpretar este texto. Bueno, no dos formas de interpretarlo, sino podemos poner énfasis en una o en otra cosa al interpretar este texto. Un énfasis es poner atención a algunos detalles que podríamos decir, bueno, la obediencia de Elías, y es interesante el contraste de Elías con el último profeta que habíamos encontrado, al cual le dice, no comas en esa tierra, y termina comiendo. A Elías también le dio esa indicación, pero Elías sí se guardó. Y vean cómo fue sustentado. Y podríamos hablar de la providencia de Dios aquí. Los cuervos aún le pueden obedecer al Señor absolutamente para cumplir sus propósitos. Otra cosa que podríamos hablar es la obediencia y el sacrificio de la mujer de Sarepta. Y podría animar a mis hermanas aquí en la iglesia a imitar este ejemplo, a poner en sus corazones el reino de Dios ante todas las cosas y vivir así con sus hijos, en sus matrimonios, en sus trabajos y en cualquier otro lugar en donde se desenvuelvan, poniendo el reino de Dios primero, incluso cuando a veces cuesta, y extender esta exhortación a mis hermanos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuán apropiada sería esta exhortación en el momento del año en el que nos encontramos. Otra cosa que podríamos mirar aquí es la oración de Elías. ¿No dice Santiago que Elías era un hombre con pasiones, pero él oró y entonces se detuvo el agua? Y después oró y llueve. Así que la oración del justo puede mucho. Y podríamos mover a la iglesia y llamar a la iglesia a decir, mis hermanos, no descuiden la oración privada y no descuiden la oración corporativa. No descuiden los miércoles. El reino de Dios avanza por estos medios de gracia que a nosotros parecen débiles, pero en realidad son nuestras armas de milicia, la oración. El mundo cada vez está más oscuro, como en los días de Elías, y la única forma en la cual el reino de Dios se va a mantener firme y va a herir las tinieblas es por la constante oración. Y podríamos hacer otra aplicación aquí y, por ejemplo, hablar de la compasión de Dios sobre esta mujer, pero creo que hay otra forma de interpretar el texto, o como he dicho, no otra forma, sino poner un énfasis distinto. Así que perdónenme por todas las aplicaciones que no voy a poder dar esta mañana en los 15 minutos que me sobran, pero se las dejo a ustedes al menos en semilla para que ustedes las reflexionen en esta tarde en sus casas hasta llevarlas a que florezcan. ¿Qué quiero llamar su atención? ¿A qué quiero llamar su atención yo en este tiempo? Elías, estoy de acuerdo con algunos comentaristas, viene a formar un parteaguas y a revelarnos la historia de la redención. A ver, Moisés fue un parteaguas en la historia de la redención. ¿Por qué? Porque Dios a través de Moisés desciende, porque no es cierto que dice, he escuchado esto y por lo tanto he descendido. Desciende. Y a través de Moisés viene y hace portentos y milagros. Elías va a hacer portentos y milagros. De hecho, a veces pensamos, hermanos, que en el Antiguo Testamento todo el tiempo hubo portentos y milagros. No, hubo portentos y milagros en momentos específicos. No todo el tiempo había milagros. Bueno, viene Dios con Moisés y liberan al pueblo. Y Moisés tiene que llevar cierto del sufrimiento por ser el libertador. De hecho, dice Hebreos que prefirió no tener los goces de la casa de Faraón y padecer con el pueblo de Dios. Después, Moisés con el pueblo es liberado por su mano.
y caminan en el desierto, en el sufrimiento, y Dios establece ahí su pueblo. Vean esto, hermanos. Yo quiero que noten 3 escenas, y es que creo que esta es la intención teológica del autor. Sí, también es darnos estas aplicaciones prácticas que las podemos desarrollar y aplicar, pero aquí hay una narrativa detrás. Aquí hay algo que el autor quiere que percibamos, y es los actos redentores de Dios para con la humanidad. Veámoslo con Elías en 3 breves facetas. En primer lugar, el profeta sufriente. En segundo lugar, el profeta que bendice. Y en tercer lugar, el profeta que da vida. El profeta que da vida. Dios se reveló a Adán de una forma cercana. Dios se reveló a Abraham de una forma cercana. Dice que casi como cara a cara. Dios se reveló a Moisés también de una forma muy íntima. Pero a partir de ese tiempo, las revelaciones de ese tipo habían cesado. Ahora Dios estaba con su pueblo a través de 2 medios, a través del tabernáculo y a través de los profetas. La voz del profeta era la voz de Dios. Dios está presente con su pueblo a través de su voz. Así que aquí viene el profeta, en el nombre de Dios, y trae juicio. Trae juicio, ¿por qué? Porque así como Egipto, ahora el pueblo de Israel se encontraba en cautiverio a la idolatría, en cautiverio al pecado. No muy diferente a nuestra sociedad. Una sociedad que está en cautiverio al pecado. Y entonces viene Elías y dice, viene el Señor y dice a Elías, trae juicio. No va a llover. Semejante a los milagros de Moisés. Semejante a los milagros de Moisés. Por mi palabra va a caer lluvia. Ahora, vean esto. Quiero que noten esto. El profeta tendrá que padecer al dar este juicio. ¿Cómo sabemos que padece? Se tiene que ir a una caverna, a una cueva, y ser alimentado, no con banquetes, sino con lo que unos cuervos podrían traer. El profeta que traería liberación tendría que estar dispuesto a padecer en el proceso de la liberación. Tendría que estar dispuesto a sufrir. Tendría que estar dispuesto a padecer seriamente. Podríamos decir incluso que Dios en el profeta está haciendo esto por amor de su pueblo. Vean esto. El pueblo se había endurecido tanto, estaba en tal cautiverio en su corazón que necesitaba que un libertador viniera, pero ese libertador para rescatar tendría que sufrir, semejante a Moisés. Ahora, en segundo lugar, y después al final vamos a ver cómo esto conecta perfectamente, pero pasemos al segundo punto. Primero, el profeta sufriente. Segundo, el profeta que bendice. Ok, podemos poner el énfasis en que la mujer alimentó a Elías. Pero creo que cuando hacemos eso, estamos poniendo las cosas al revés. La que está recibiendo la bendición en el gran tiempo de escasez es la mujer. O sea, el gran acto ahí no es el gran acto de la mujer, sino el gran acto de Dios. Dios sostiene a esta mujer cuando todo estaba escaseando, cuando todo estaba pereciendo. Dios bendice a la mujer por medio de que no faltara harina ni aceite en su hogar. El profeta traería juicio, pero en su juicio traería también bendición para aquellos que recibieran su mensaje favorablemente, para aquellos que humildemente le sirvieran. Ahora, tercera escena. Y aquí noten los aspectos teológicos del texto. Vean esto. El hijo
de la mujer muere, el profeta lo va a sanar. Es como Israel, ese hijo está muerto. Se necesita una obra de Dios para revivirlo. ¿Qué hace el profeta? No dice, levántate. ¿Qué hace? Se acuesta sobre el muchacho. ¿Cuántas veces? 3. Y a la tercera resucita. Vean esto, mis hermanos. Tocar un cuerpo muerto era un aspecto ceremonial de inmundicia, lo cual hubiera contaminado al profeta de Dios. No, pero no este profeta. Este profeta no se contamina cuando toca al muerto, sino que el muerto vive cuando toca al profeta. Vemos entonces la obra de Dios a través del profeta. Aquel que decide liberar a un pueblo esclavizado, que decide sufrir durante el camino, que en ese sufrimiento trae vida y que por tocar el cuerpo inmundo traería vida a ese joven. Mis hermanos, lo que tenemos delante de nosotros entonces es la historia de la redención una vez más. La historia de la redención una vez más. Dios acercándose a un pueblo que está atado a su pecado. Y en ese proceso, el enviado sufriendo en el nombre de Dios, bendiciendo en el nombre de Dios y finalmente trayendo liberación absoluta en su nombre. Mis hermanos, este es el amor de Dios. Esta es la gracia de Dios. Y en Cristo Jesús, el profeta Elías es tipificado. Perdón, Elías tipifica a nuestro Señor Jesucristo de esta manera. Vean esto. El Señor escucha a su pueblo nuevamente en miseria. Y entonces no envía un profeta, sino que Dios, el Hijo, se hace carne por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué se hace carne? Porque había un pueblo esclavizado. ¿Esclavizado a quién? Esclavizado a sus pecados. Los hombres nacemos en pecado y ahí continuamos toda nuestra vida como ese hijo pródigo entre cerdos, comiendo de este mundo, deleitándonos en las cosas que desagradan a Dios. Así estábamos esclavizados, pero Dios decide venir a sufrir e incluso hambre, como el profeta, e incluso ser alimentados una vez por un mejor tipo de seres, no cuervos, otro tipo de seres que también la Biblia los llama alados. Pero durante ese sufrimiento en su caminar en la tierra, trae bendición. A muchos trae bendición. Al cojo hizo andar, al mudo hizo hablar, al paralítico hizo brincar, al desfallecido alentó su corazón. He aquí Dios, no un profeta ya, sino Dios entre su pueblo, haciendo que de la tinaja no faltara el aceite. Y finalmente, muriendo para dar vida. Este es el misterio de misterios en la historia de la redención. Que Dios se hizo carne y al tomar carne permaneció siendo Dios. Y al ver la muerte no hubo corrupción, sino que al tercer día las cadenas de la muerte lo libertaron y así trajo libertad a Israel, libertad a todo aquel que estando en sus cadenas
pide auxilio por sus pecados. Aquel que estando sumido en la maldad pide ayuda y pide rescate. Ayúdame porque perezco en mi maldad. Esta es la razón de que el Verbo se hiciera carne. Rescatar a su pueblo de su maldad. Oh, querida iglesia, ve una vez más como en el libro de Reyes la historia de la redención y Cristo Jesús vuelve a brillar como la estrella que dirige nuestros caminos, como aquel a quien debemos mirar con atención. Nuestra liberación costó sufrimiento hasta la muerte, pero al tercer día Él nos dio vida. Iglesia, aliéntate y alégrate con estas palabras. Recuerda una vez más tu salvación. Recuerda una vez más de lo que has sido librado. Y todo porque Dios quiso liberar a su pueblo. Su pueblo tan amante del pecado era que ni siquiera libertado quería ser. Pero tenemos un Salvador que incluso al cual pedía quedarse en el cieno cenagoso, Él libertó. Mi amigo, tú que no estás en Cristo, tú que sigues viviendo en desobediencia a los mandamientos de Dios, tú que ignoras su santa ley, que no prestas atención a sus palabras, que todos sus mandamientos constantemente violas, teniendo otros dioses ajenos delante de ti, usando su nombre en vano, no guardando el día del Señor como debe ser guardado, deshonrando a los padres, fornicando, mintiendo, robando, codiciando. Cristo vino a liberar pecadores como nosotros, porque juicio caería sobre el pueblo en esclavitud. Juicio caería, lo vamos a ver más adelante en la historia de Elías. Juicio caerá porque un santo Dios, aunque Dios es amor, un santo Dios no puede permitir que su santa ley sea quebrantada y por lo tanto juzga. Pero mira cuán grande es su amor. Te advierte antes de que el juicio venga y dice, si tú te arrepientes, si tú abandonas tus malos caminos, ve que yo he provisto un medio para que tú tengas paz conmigo. He dado a aquel que sufrió, trajo bendición, murió, pero al tercer día resucitó para tu salvación. Amigo, te quedarás en tus pecados un día más. Te arrepentirás más bien de tus pecados, o más bien te arrepentirás de tus pecados y te acercarás a este Dios amante, este Dios compasivo, este Dios misericordioso que nos dio a su Hijo por nuestros pecados. Quiera Dios que a la luz vengas el día de hoy. Iglesia, cantemos con júbilo en nuestros corazones, porque el Redentor vino por nosotros para darnos vida y vida eterna. Puestos en pie, cantemos al Señor.